Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, John Rosenstern y Dave Smith. Y ustedes, es un placer tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Romanos capítulo 7 y versículo 8. Lauren, por favor. Pero el La pecado, naturaleza pecaminosa, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. la concupiscencia es un deseo malo. Significa que si el creyente intenta vivir para Dios por medios aparte de la cruz, él será dominado por los deseos malos. Y no importa cuán dedicado sea, no será capaz de parar el proceso en aquella manera. De este modo irá de mal en peor. Ahora bien, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? ¿Está diciendo o no está diciendo? Veámoslo de esta manera. Él no está diciendo que la ley es pecaminosa. No está diciendo eso. No, para Él nada. está diciendo que tiene una tendencia a atraer lo que está en una persona que está mal, ¿correcto? Garantizado. Sí. Él está hablando, y una vez más, porque es una nueva serie de días, debemos decir que del 7:7 al 7:13, en la gramática trata primordialmente con el pasado de Pablo. Él está tratando primordialmente con pronombres personales y Queriendo verbos. decir qué. La gramática aquí nos dice que nos está diciendo de algo que sucedió en su pasado. Y al repasar el contenido aquí, vamos a encontrar que ese pasado fue después de que él nació de nuevo. Y eso es Bien, importante. discúlpame un momento. Hay muchas personas que dicen que esto fue antes de que Pablo fuese Bueno, salvo. ellos dicen lo mismo para el versículo 13 o 14 hasta el final del capítulo, y eso no es cierto en lo absoluto, porque en el capítulo 14 él regresa a el presente activo indicativo, que es el griego básico. Bueno, lo digo de esta manera, que es el griego base del Nuevo Testamento, que quiere decir que está en el presente al escribirlo. Lo que él está presentando en el versículo 14 en adelante es tiempo presente. Estas son del pasado específico y el contenido nos lo mostrará al seguir adelante. El contenido describe un margen de tiempo en el pasado del creyente, no un margen de tiempo en Así es. el pasado Así de un es, incrédulo. así es. Entonces, esto es importante saber, y cuando desglosemos los versículos del 14 hasta el final del capítulo, esto es presente activo indicativo y esto es presente aún mientras Pablo estaba hablando. Bien, pero muchas personas no quieren admitir que Pablo tenía algún tipo de lucha con pecado. Correcto. Y ese es nuestro problema también. No queremos admitir que somos humanos y que tenemos las necesidades que tenemos y cometemos los errores que cometemos. Lo que toda la humanidad tiene en común es el fracaso. Entonces, todo el proceso no se trata de perfección sin pecado, sino de cómo vivir libres del dominio del pecado al existir en la presencia del pecado. El pecado no se debe de enseñorear sobre nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es Sí. lo que él está presentando. Este versículo aquí, pero el pecado, y en sus notas usted escribió la naturaleza pecaminosa, tiene que ver con el pecado interior. Tomó ocasión o puso una base de operaciones. Cuando Pablo decidió vivir en el nuevo pacto por la ley, él pensó, bueno, ahora ya que soy salvo, puedo guardar esta ley que he aprendido. Él pensaba que lo podía Entonces hacer. esto le dio al pecado en el interior, la naturaleza pecaminosa, una oportunidad de crecer en él. Y ya hemos estudiado Romanos 6, que nos dice que la naturaleza pecaminosa es puesta en un estado dormido, entre comillas, en la salvación. Y aquí Pablo está diciendo que esa naturaleza pecaminosa encontró una base de operaciones por su cambio de objeto de fe de Cristo a el mandamiento. Y cuando eso sucedió, la naturaleza pecaminosa comenzó a corromper su mente, corazón, alma y espíritu, todo tipo de concupiscencia, y
qué es lo que le sucedió justo antes de que naciera de nuevo. Pero estas personas, quienes sean estas personas, ellos piensan que Pablo simplemente una vez fue salvo en camino a Damasco, él nunca tuvo un problema con el poder de las tinieblas o algo así. ¿Creían ellos eso? No, no lo creo. Hermano Swagger, hay buenos hombres en ambos lados del argumento. Hombres como F.F. Bruce y otros que normalmente nosotros estaríamos de acuerdo con ellos, que no estoy de acuerdo con ellos aquí. Hombres que son entendidos en el lenguaje, etcétera. Yo honestamente creo que los errores que cometemos es en contexto más que en la gramática. En otras palabras, en Romanos 6 nos dicen cómo vivir libres del pecado y en Romanos 7 le dice al creyente cómo no tratar con el pecado. Y eso es teniendo una relación con la ley. Y si no entendemos el contexto y el fluir de la carta, entonces podremos confundirnos y decir, bueno, Pablo está hablando de su vida anterior. No todos los que creen eso piensan que Pablo era perfecto de ninguna forma, de ninguna manera. Algunos sí, tratan de defenderlo así. Pero la realidad es esta, y creo que todos hemos estudiado la iglesia primitiva viendo la era patrística. No entendían la naturaleza pecaminosa. Entendían la naturaleza mala desde un punto de vista gnóstico, no necesariamente más desde el punto de vista de lo que enseñaba Pablo, cómo la naturaleza pecaminosa puede reinar y gobernar. Estaba leyendo a algunos de los sabios judíos de entonces y ellos tenían algo llamado naturaleza buena y mala del hombre. Entonces la manera de tratar con la naturaleza mala del hombre no era que era una naturaleza intrínsecamente mala, pero el hombre hace cosas para obtener otras cosas si no puede tener acceso a ellas. En esencia, algunos aspectos del evangelio social nacieron de esos conceptos. Cuando Eli Frank, es su nombre, Eli Franks, uno de los fundadores del concepto del evangelio social, en sus escritos uno puede ver claramente ese concepto que nació de un pensamiento judío que si podemos suplir las necesidades de la gente, si no tienen comida, ellos buscarán la manera de obtener comida, aun si significa robar. Entonces podemos detener su robo si podemos suplirle la necesidad de la comida. Eso ha estado en el corazón del hombre. Esto no es nuevo. La naturaleza pecaminosa no se ha predicado ni se ha entendido ni en el movimiento de santidad. No lo veo yo. No veo un claro entendimiento del poder de la naturaleza pecaminosa como se ha presentado en este ministerio en los últimos 25 o 30 años. A lo largo de los años, los eruditos se han dado cuenta de que Romanos 6 nos habla de la derrota de la presencia interna o naturaleza pecaminosa por la cruz, pero llevarla a la santificación creo que se ha perdido y cómo es que juega un papel aquí en los escritos de Pablo. Pablo quiere que vivamos libres del dominio de la presencia interna. Pero él no está enseñando una perfección sin pecado. No, correcto. De hecho, eso es lo que desconcierta a la gente cuando él dice cosas en el tiempo presente como soy carnal vendido al pecado o en mí, esto es en mi carne, no mora el bien o miserable de mí. Todo eso es tiempo presente y eso simplemente es que Pablo entendía que era como ser humano y la Biblia demanda que entendamos eso para que podamos ver la magnitud de la obra de la cruz. Bueno, es la única manera de cómo puede haber victoria en la vida de la persona. Correcto. Por causa de la naturaleza pecaminosa, cada vez que Dios trazó una frontera o límite en la Escritura, el hombre siempre trató de cruzar ese límite. Él dijo que la ley tomando ocasión obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. No dijo que era mala la ley, sino que en nuestra misma rebelión queremos tratar de cruzar esa línea y esa frontera. Y eso es algo innato dentro de los humanos por causa de la caída del hombre. Pero no había poder del Espíritu Santo para ayudar a la persona a vencer. Antes de la cruz y antes del Pentecostés. Pero debería de decir Pentecostés. Pero aquí una vez más, también, hermano Swagger, lo que obró en él toda concupiscencia fue la naturaleza pecaminosa. No fue la ley. La ley declaraba que esto es lo que se supone que debemos ser, y cuando el hombre ve la ley y dice, yo puedo hacerlo, él está a solas con respecto al problema del pecado y eso es un desastre. Pero
el despertar, si me permite utilizar ese término, o el avivamiento de la naturaleza pecaminosa, causa que este monstruo interno comience a obrar otra vez, corrompiendo la mente y el corazón. Eso es lo que dice, que la naturaleza pecaminosa obró en mí toda concupiscencia. Así que si no nos dirigimos en nuestra relación con Cristo correctamente, en humildad y dependencia sobre quién Él es y lo que Él ha hecho, entonces, con seguridad, es una certidumbre que el pecado interno asomará su cabeza y comenzará a operar aún como lo hizo antes de ser salvos. Estás diciendo entonces que no importando que la persona esté viviendo en el tiempo del Espíritu Santo y está viviendo en nuestros corazones y vidas para darnos victoria sobre el pecado, ¿cómo es que la mayoría de los cristianos no tienen victoria sobre el pecado aunque el Espíritu Santo está presente? Y si han nacido de nuevo son cristianos y el Espíritu Santo está presente. Correcto. Nuestra responsabilidad como creyentes es depender de nuestro Salvador. Entonces nuestro mensaje ha sido que si mantienen su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, aunque tenemos que caminar a través de un mundo de pecado viviendo en la presencia del pecado, y hay una naturaleza pecaminosa en nosotros, podemos vivir libres de su dominio sobre nosotros. Este es el mensaje de Pablo. Bien, pero esa es la pregunta. ¿Puede un creyente vivir victorioso sobre el pecado? Sí. El pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero eso no se refiere a una perfección sin pecado. Pero lo que significa es que si estamos operando de acuerdo al nuevo pacto y su gobierno de gracia, que Pablo nos está enseñando aquí, entonces no vamos a ser perfectos sin pecado, pero andaremos y viviremos a través de esta existencia El hoy. pecado no se enseñoreará. Hay una gran Sí, diferencia sí, allí. Enseñorearse es algo muy poderoso. Quiere decir que la situación Eso, correcto. domina al Así individuo. Y tendremos victoria sobre eso por la gracia Por la de Dios. gracia de Dios. Y nosotros vamos a tener que ir a la pausa unos momentos. Y yo pues le pido que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Pablo está tratando de, bueno, lo que usted acaba de decir antes de salir al aire otra vez, Pablo está tratando de lograr que el creyente no mire ¿a qué? La ley como, No mirar a la ley. medio de justicia. Bien, pero eso es ley de cualquier naturaleza. Leyes que Correcto. inventamos nosotros mismos. ¿Correcto? Correcto. El abuelo de toda la ley era la ley mosaica, y Pablo trata con eso. Pero su subestándar, o más bien sus afiliados, son todas las leyes que los hombres tratan de inventar para producir justicia. Si la ley de Dios, que era perfecta, santa y justa, no podía producir justicia, entonces ¿por qué vamos a contar con algo que nosotros hagamos? Usted preguntó algo antes de la pausa con respecto a que la gente tenía el Espíritu Santo, sin embargo, Él no está ayudándolos. Y eso es importante porque la presencia de la naturaleza pecaminosa no es erradicada. Aún tenemos la presencia de la naturaleza pecaminosa en nosotros, y así el creyente nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa no operará ni funcionará, como ya lo hemos dicho en el versículo que crea una base de operaciones. Es como una base militar que está activa y opera y hace misiones. En otras palabras, cuando está activada, comenzará a producir actos de pecado y acciones hacia el pecado y producirá deseos malignos también. Pero el Espíritu Santo en nosotros también va a obrar mientras que cooperemos con el Espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por fe. Pero particularmente fe en la obra consumada de lo que Cristo hizo en la cruz, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo debe reinar en el creyente, reinar y gobernar en el creyente, para que el creyente sea dominado por el Espíritu. Así es como cooperamos por fe. No en lo que hacemos, pero como dijo Loren en el segmento pasado, nuestra dependencia completa en lo que Cristo hizo en la cruz. Luego el Espíritu Santo nos trae la victoria que Cristo compró para nosotros en la cruz. El poder del pecado fue roto para que ahora podamos caminar y tener libertad
disponible a nosotros, sino la Exactamente. naturaleza pecaminosa vendrá, reinará, gobernará, y lo contrario sucederá y nos encontraremos viviendo una vida, de una manera pecaminosa con todo tipo de deseo maligno desarrollándose. Cada cristiano hoy día, John, cada creyente, y me refiero a personas que realmente son salvas, ellos están luchando si no entienden el mensaje de la cruz y cómo el Espíritu Santo obra. Ellos están luchando con algo en sus vidas. Y tal vez hay algunos que nos pueden escribir y decir, bueno, yo no tengo este problema. Yo no creo que eso es correcto. Yo creo que están luchando con algo. Y no hay victoria fuera de la cruz. No hay victoria en nuestra propia maquinación, habilidad, fortaleza, esfuerzos. Realmente todo lo que hace es llevarnos a un lugar más profundo y no hay victoria allí. Ahora, ¿estoy exagerando? No, yo sí creo que una persona que no conoce el mensaje de la cruz ni entiende el mensaje de la cruz tendrá una medida de victoria en su vida en la salvación durante un tiempo, pero yo creo que a largo plazo no tendrá la victoria sobre el pecado a largo plazo en su vida sin entender la cruz. Y bueno, yo sí creo que hay personas que han escuchado el mensaje de la cruz y no entienden el mensaje de la cruz, pero porque han aceptado a Cristo y tienen al Espíritu Santo obrando en su vida, sí tienen una medida de victoria sobre el pecado, pero yo creo que a largo plazo no van a poder vivir para Dios sin un entendimiento correcto de Él. Sí. Uno de los maestros que he tenido a lo largo de los años me gusta como él lo dijo, y es similar a lo que el Dr. Watts está diciendo ahora. Si no entendemos la provisión de Dios, tal vez podremos soportar con los pecados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 regularmente, pero el séptimo, octavo y noveno nos van a tumbar. Así es, correcto. Y eso parece como que es evidente. Y hermano Swagger, cuando hablamos del mensaje de la cruz, sé que lo hemos dicho 1000 veces, pero debemos delinearlo otra vez. Romanos 6 nos enseña que nuestra unión con Cristo nos liberta del dominio de la naturaleza pecaminosa. Estáis muertos a la naturaleza pecaminosa. En Romanos 7 vemos que estamos muertos a la ley, de su autoridad y su gobierno sobre nosotros. En Gálatas 6 estamos muertos al mundo. Y en Hebreos 2, 14 y Colosenses estamos muertos al diablo. Todas estas entidades fueron derrotadas por nuestra unión con Cristo. Sin embargo, nuestro papel ahora es caminar por este tiempo presente en medio del pecado sin ser dominado por el pecado. Y aunque esa derrota de aquellas entidades, el mundo, la carne y el diablo, naturaleza pecaminosa, ya han sucedido, es nuestra fe en la victoria de Cristo que nos permite caminar y vivir sin esos elementos que nos dominen. Cuando ese creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, que es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y así podemos continuar, ¿no? El Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe. Eso es importante, tiene que ser así, porque fue Jesús quien pagó el precio en la cruz del Calvario y expió todo pecado. Así que nuestra fe debe de estar en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Siendo así, el Espíritu Santo, quien es Dios, así como Jesús es Dios, el Padre es Dios, obviamente, pero el Espíritu Santo es Dios y Él puede hacer cualquier cosa. Él tiene todo el poder. Él es majestuoso y Él entonces nos ayudará para vivir la vida que debemos de vivir. Correcto. Y tratar de vivirla de cualquier otra manera. Yo no creo que al Señor le va a gustar que hagamos eso y nos va a ayudar a hacer eso considerando el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Un precio tan alto. Y entonces nosotros tratamos de lograrlo de otra manera. No creo que a Él le va a agradar eso. Sí.
Bueno, Él no va a querer eso, pero todos hemos experimentado, todos sabemos por nuestras propias experiencias que Dios no nos ha dejado al pasar por cosas en las que no sabemos en qué mantener nuestra fe y han habido momentos de grandes expresiones del amor de Dios hacia nosotros, su presencia, revelación nos enseña, Él obra con nosotros todo lo que puede, pero para que podamos tener los beneficios completos de lo que Cristo murió para proveer, nuestra responsabilidad por encima de cualquier otra cosa es asegurarnos de que dependamos de Cristo, de que dependemos de lo que Él hizo. Y si vivimos allí, entonces el Espíritu Santo, como usted dijo, puede comenzar a obrar a nuestro favor. Pero Él es vive que dentro de el nosotros. cristiano común va a decir que están haciendo lo que tú acabas de decir. Bueno, tal vez en cierto sentido sí, pero yo les garantizo que si no se les ha enseñado a poner su fe exclusivamente en Cristo, de alguna forma, de alguna manera, están poniendo su fe o permiten que se desvíe hacia lo que hacemos. Y todos nosotros, aún nosotros que conocemos la cruz como el mensaje de la cruz, lo entendemos y lo hemos enseñado, aún somos susceptibles de permitirle a nuestra mente y corazón moverse hacia la fe en el yo. Es la posición base de la mente hermano humana. Swagger. Ese siempre es el problema. Sí. Mire, si me permite leer una cita, ayer, después de que grabamos, fue el cumpleaños de Charles Spurgeon. Yo leo muchos escritos de Charles Spurgeon, estudié su vida. Tiene una cita y dice, hay algo en la cruz de Cristo que daña el orgullo del hombre más que esto. Y eso es que está en contra de todas sus nociones de la habilidad humana. El hombre que depende de la salvación con sus fuerzas no quiere la doctrina de la cruz. Y ese fue Charles Spurgeon. Aún entonces identificaba que la doctrina de la cruz iba a estropear el orgullo del hombre porque nos dice, lo que Pablo nos está diciendo en este capítulo es que no podemos hacer esto con nuestras habilidades. Leí de una entrevista de un pastor en Houston, Texas, que tiene una iglesia pues muy grande. Y el reportero, que se quedó en su casa varios días o compartió con él varios días, le preguntó, es extraño que usted nunca habla de la cruz, nunca la menciona. ¿Por qué es eso? Sí, creemos en la cruz, pero no predicamos de ella porque puede ofender a algunas personas. Pero eso nos indica que ni siquiera está predicando la cruz para salvación. No. Yo no lo sé. Sí, no lo está haciendo. Él menciona que Jesús es el Salvador, pero mostrar el evento que salvó a la humanidad es lo más importante. Es la cruz. Sí, que podamos llegar a darle a la humanidad, primero al perdido y luego para decirle al cristiano los beneficios que de ahí surgen. No pueden tener un evangelio sin la cruz. Y no pueden tener a un cristianismo sin la cruz. Muy bien. Y yo he aprendido a través de este ministerio en los últimos años que no podemos tener la santificación sin la cruz. Entonces, tener a un cristianismo sin cruz no es el evangelio. No se puede tener un evangelio sin cruz. Es locura. Podría hacer una pregunta. Yo he visto y yo creo que todos hemos visto personas que han sido salvas y que estaban adictos a las drogas, al alcohol, y etcétera, y lo dejaron así nomás. Pero hay algo, sea que fumar cigarrillos o otra cosa, con lo que luchan, y ellos no se dan cuenta el mensaje de la cruz, yo creo totalmente. Entonces se involucran en tratar de hacerlo por sus esfuerzos. Usted habla de frustración. Yo he visto milagros suceder en mi vida y aún todavía tengo esto. Sí, contristamos al Espíritu Santo y detenemos su obra cuando cambiamos el objeto de nuestra fe. Eso no permitirá que nosotros vivamos libres del dominio del pecado en todo aspecto. Y es la manera en cómo Dios llama nuestra atención, hermano Swagger, que debemos ver cuidadosamente la manera como vivimos nuestro caminar con Dios. Hace unas semanas, tenemos que irnos a la pausa, pero sí, así es. Regresamos después. Así es. Gracias por haber estado con nosotros hoy y no se pierdan la programación mañana. Hemos entregado cosas necesarias que usted necesita escuchar. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.